Buenas noches a todos, les damos la bienvenida a nuestra nueva noche de colaboración. En esta oportunidad nos está acompañando Pedro del Carpio, quien va a tocar el tema Behavioral Design, diseñando como científicos. Para esto le doy el paso a Pedro para que pueda compartir su pantalla y mostrarnos lo que ha preparado el día de hoy para ustedes. Hola, ¿cómo están todos y todas? Eh, Voy a intentar compartir la pantalla. Creo que estamos, ¿no? ¿Me confirmas, por favor? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí, se ve un poco cortado porque está en PDF, pero bueno, esa es la idea. Ok, muchas gracias a todos y todas por estar conmigo, con nosotros a esta hora de la noche. Espero ser lo suficientemente entretenido para mantenerlos despiertos, atentos a esta hora. Bueno, ya conocen mi nombre, perdón. Sí, soy Pedro del Carpio, fundador y director de Heurística. Heurística es una consultora que ayuda a sus clientes a resolver desafíos relacionados a la influencia sobre la percepción y comportamientos de sus usuarios. En particular, usamos las ciencias del comportamiento. Heurística utiliza las ciencias del comportamiento para diseñar estrategias que ayudan a influir de manera positiva en las elecciones y comportamientos que realizan las personas. A esta actividad en inglés se le conoce como behavioral design o diseño de conductas, de comportamientos. Y en los próximos 45 a 50 minutos trataré de darles toda la información posible para que logren tener una buena idea sobre en qué consiste esta disciplina, por qué es interesante, por qué se está adaptando en muchas de las organizaciones más importantes a nivel mundial y tal vez inspirarlos a que implementen esta disciplina en su carrera o en su trabajo. Ok, ¿qué son las ciencias del comportamiento? Las ciencias del comportamiento son un grupo de disciplinas que, entre otras, incluyen a la economía conductual y a la psicología experimental, las cuales buscan comprender rigurosamente los factores que determinan, que dan forma, que explican la conducta humana. En particular, estudian las diferentes situaciones en que las personas no empleamos procesos metódicos o, entre comillas, formalmente racionales para tomar decisiones y, por el contrario, hacemos uso de nuestras emociones, hábitos y una serie de reglas de decisión sencillas o atajos mentales. Luego vamos a profundizar más sobre este último punto. Y de manera importante, muy importante destacar que por su naturaleza científica, los hallazgos de las ciencias del comportamiento no solo sirven para conocer las causas de un fenómeno, sino también para predecir resultados. Es decir, si alteramos una variable X cualquiera, en el contexto de decisión de la persona, podemos obtener con una alta probabilidad una conducta específica deseada. Y dicha capacidad de predicción nos permite a los behavioral designers desarrollar proyectos, ya sean de políticas públicas, marketing, servicios o comunicación, que logran influir eficazmente sobre la percepción, elecciones y el comportamiento de las personas. Ahora,
¿Por qué los humanos necesitamos ayuda para tomar decisiones óptimas o ideales? Fundamentalmente porque nos enfrentamos todos los humanos a tres grandes barreras. No tenemos toda la información que necesitamos, es virtualmente imposible acceder a toda la información existente. Nuestra capacidad para procesar dicha información es limitada, es decir, no tenemos el ancho de banda mental, ni el know-how, ni el conocimiento para procesar de manera correcta esta información, y tampoco tenemos el tiempo para tomar decisiones, ¿no? El tiempo para tomar decisiones es limitado. Asumiendo, asumiendo que tengamos la información completa y la capacidad mental, cognitiva para procesarla, en la gran mayoría de ocasiones no contamos con el tiempo adecuado. El tiempo siempre nos es insuficiente, porque la mayoría de decisiones cotidianas se deben resolver rápidamente. Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones con estas dificultades, con estas barreras? Mediante una serie de reglas o principios predeterminados, ¿no? Estas reglas, estos principios están predeterminados en nuestra mente. Las reglas de decisión sencillas que utiliza la mente, como dice ese texto, para enfrentar problemas cuando no tiene los recursos para resolverlos con precisión, o sea, casi siempre, se llaman heurísticas. Estas reglas, estos atajos, se llaman heurísticas, como nuestra empresa. Otra manera de entender estas reglas de decisión sencillas es pensando en un algoritmo mental. ¿Y qué es un algoritmo? Bueno, básicamente, ustedes saben, es una serie de pasos, ¿no? Que te llevan a un resultado específico. Digamos que detrás de cualquier heurística de decisión hay un algoritmo como el siguiente, ¿no? Simplemente, cuando ocurre X, hago Y. Ejemplo, cuando no sé qué opción elegir entre una serie de alternativas, elijo lo mismo que los demás. Esa es mi regla de decisión sencilla, ese es mi algoritmo. Entonces, en este punto podemos hacer una pausa para reflexionar, para meditar. La primera lección que nos llevamos es que el elemento central, fundamental de esta disciplina es el hecho de que los humanos rara vez tomamos decisiones deliberadamente calculadas, si no lo hacemos mediante atajos mentales o reglas de decisión sencillas llamadas heurísticas. Y hay muchas heurísticas, pero como ejemplo podemos usar una que nos es bastante familiar. Imagina que estás caminando por una ciudad que no conoces, por supuesto a todos nos ha pasado, y buscas un lugar para comer. Una regla de decisión sencilla que todas hemos usado es preferir, así de simple, preferir el lugar donde vemos que hay gente esperando en la cola o en la fila, ¿no? En este caso, la gente esperando se convierte en un signo de calidad del restaurante, que nos permite decidir rápidamente, intuitivamente, una estrategia suficientemente correcta. No es ideal, porque lo ideal requeriría pues un análisis exhaustivo de las opciones, los precios, tal vez buscar y comparar reviews en internet, etc. Sin embargo, eligiendo lo que eligen los demás, que se ve reflejado en la cola, seguramente lograremos nuestro objetivo de comer en un buen lugar. Esta
heurística se llama validación social o social proof. Si las personas tomamos decisiones de manera tan simple, tan básica en principio, podemos usar este fenómeno psicológico que podría verse así como una debilidad frente al enfoque, entre comillas, racional, metódico, tradicional, pero podríamos usarlo a nuestro favor, ¿no? Y precisamente los científicos del comportamiento han creado una estrategia que busca ayudar a las personas a tomar mejores decisiones, entre comillas, explotando nuestro uso, el uso que le damos los humanos a estas heurísticas de decisión. Esta práctica se conoce como nudge. De repente han escuchado este término, que cada vez está más de moda en los ambientes, en el mundo del marketing, del diseño y de los negocios. Nudge, ¿no? O nudging. Y se popularizó con este libro, el libro que ven, publicado en el 2018. Un nudge, por cierto, se puede traducir al español como un empujoncito, ¿no? Como pueden ver, el subtítulo del libro dice mejorando decisiones sobre la salud, riqueza y felicidad. Y la idea detrás del concepto del nudge es dar un pequeño empujoncito, un pequeño estímulo mediante la modificación de un elemento en el contexto de decisión que ayuda a las personas a tomar mejores decisiones, al influir sobre su percepción, sobre sus preferencias, y por supuesto lo que más nos interesa finalmente en su comportamiento. También es importante destacar que los nudges, o estos empujoncitos, buscan influir y no obligar. Por lo tanto, la persona siempre debe tener el poder de elegir lo que considere más conveniente para su bienestar. No quiero dejar de mencionar que aunque las ciencias del comportamiento para muchos puede parecer algo nuevo, esta disciplina ya ha generado 3 premios Nobel de Economía. Herbert Simon, Daniel Kahneman y Richard Thaler. Y bueno, esto es una muestra demuestra que sus fundamentos teóricos y metodológicos son robustos y científicamente rigurosos. ¿Qué les parece si exploramos un caso sobre cómo un concepto de las ciencias del comportamiento puede ser usado como insumo para crear una estrategia de nudging, ¿no?, de diseño de comportamientos, que lleve a las personas a tomar mejores decisiones? En este caso, cómo fomentar la suscripción a un programa de ahorros. Uno de los principios más importantes de las ciencias del comportamiento está basado en que la forma en la que se enmarcan los estímulos determina cómo los percibimos y el valor, sobre todo el valor que le damos a las cosas. Ese principio es conocido como el efecto framing o de enmarque. Dicho de otra manera, no existe una realidad absoluta u objetiva, sino está determinada, la realidad, por la manera en que se presenta la información. Como ven en esta ilustración, ¿no?, este dibujo, objetivamente ambos estímulos son equivalentes, y por eso un ser totalmente racional y objetivo le debería dar el mismo valor. Un yogur de 20% de grasas es equivalente a un yogur que está 80%
libre de grasas. Pero, como sabemos, las personas no somos racionales como una computadora. En cambio, influye mucho en nosotros cómo nos dicen las cosas. Un estudio encontró en condiciones experimentales, y luego hablaremos brevemente sobre experimentos, que la mayoría de personas tiende a preferir la opción 80% libre de grasas, la mayoría, no todas, la mayoría de personas, que la alternativa que dice tener 20% de grasas, aunque como racionalmente sabemos, estos estímulos o propuestas sean equivalentes. En base a ese fenómeno psicológico, un grupo de economistas, de científicos del comportamiento, junto con la empresa fintech americana llamada Acorns, quiso explorar precisamente el reto que les planteaba hace unos minutos. ¿Cuál es la mejor manera de enmarcar, o cómo enmarcar una recomendación para que las personas se unan a un programa de ahorro? Su objetivo fue comprobar el efecto del framing o enmarque a nivel específico. En particular querían testear si el sugerir el ahorrar $150 cada mes, que digamos es la manera status quo, o estándar, es decir, ahorra todo este monto al mes, de comunicar la idea, ¿no? Si la manera status quo estándar de comunicar la idea versus ahorra $5 al día, tenían distintos efectos con respecto al interés de participar en el programa de ahorro. Ambas propuestas son equivalentes, así como yo, son equivalentes si consideramos un mes de 30 días, ¿no? El estudio encontró que cuando la propuesta estaba enmarcada como ahorra $5 al día, el interés por ahorrar se cuadriplicó frente a la otra opción. Y notemos, una vez más, que ambos son equivalentes, ¿no? Una hipótesis de por qué ocurrió esto es que el dolor psicológico de desprenderse de pequeños montos varias veces es menor para nuestra mente que desprenderse del monto equivalente total mensual, ¿no? En un solo momento. Si lo podemos llevar a otro plano, a un plano físico, pues imagínense que yo hago este ejercicio de peñascarme, ¿no? Me duele un poco, pero lo soporto, versus acumular toda la presión que estoy haciendo por 30 veces, ¿no? Y tener que decidir cuál prefiero. Yo prefiero 30 veces esto, que la misma presión de 1 multiplicado por 30, ¿no? Ese es el efecto que de alguna manera experimentaron los sujetos de este estudio. ¿Qué tal si hablamos de otro caso, ¿no? Otro ejemplo? Otra heurística de decisión que está bastante arraigada en nuestro proceso de toma de decisiones es la preferencia por el default o la opción predeterminada. La opción predeterminada es la alternativa que ya ha sido previamente elegida por la organización, por la empresa que provee el servicio o producto, ¿no?, para nosotros. Pocas veces somos conscientes de que experimentamos este fenómeno, el del default, en todas partes. Pero es especialmente evidente, eso sí, por ejemplo, en la elección de ciertas características de los productos que compramos, ¿no?, de servicios o contratos, ¿no? Por ejemplo, típico es este sistema de elección por default, de elecciones predeterminadas,
en contratos donde se te pide autorización para dar tus datos, ¿no? O los términos y condiciones de un contrato, de un producto que compras por internet. Ya hay un box donde la opción acepto está predeterminada como elegida por ti, ¿no? Aquí, como les decía, una de las alternativas ya ha sido preseleccionada sin preguntarnos, y por supuesto tenemos la libertad de desactivarla, elegir la otra opción si no estamos de acuerdo, ¿no? El mecanismo psicológico que está detrás es el de conservación de energía, en este caso energía psicológica, ¿no? Los humanos tenemos la tendencia a aceptar el status quo, de dejar las cosas como están, porque queremos evitar gastar recursos, de tiempo, o de esfuerzo físico o de esfuerzo cognitivo. En un contexto más significativo, este concepto puede ser usado para el diseño de políticas públicas, por ejemplo. Si les pregunto, ¿en qué país las personas tienden a dar mayor consentimiento para donar órganos? ¿Qué dirían, ¿no? Entre Dinamarca y Suecia, por ejemplo, en particular, ¿no? Entre Dinamarca y Suecia, ¿qué país creen ustedes que dona más o tiene la predisposición para donar más? Por cierto, creo que es sensato que por su cercanía geográfica, sus similitudes económicas, sociales, eh, culturales, uno pensaría que ambos tienen una, ¿no?, alta tasa, por ahí van la misma tasa de consentimiento para donaciones. No tengo la data al 2021, pero les puedo asegurar que hasta el 2003, ¿no?, que es lo que les voy a mostrar a continuación, es del 2003, Suecia tenía un 85.9 por ciento de intención de donar, mientras que Dinamarca solo un 4.5%. ¿Cuál creen que podría ser la causa de esta diferencia? Seguro varios de ustedes ya identificaron la razón, pues porque en Suecia la opción predeterminada era la de donar, mientras que en Dinamarca la opción predeterminada es no donar. En la gráfica pueden ver el gran efecto del default en varios países, ¿no? Es también importante mencionar, destacar que si alguien de cualquiera de estos países quería cambiar la opción predeterminada, lo podía hacer con libertad, pero, como dijimos, hacerlo implica un esfuerzo que pocos se quieren tomar el trabajo de realizar, de hacer. Es por eso que podemos ver estas diferencias. Uno de los fundamentos de las ciencias del comportamiento es que las conductas no solo están determinadas por la motivación o el nivel de motivación por hacer algo, sino por los facilitadores o las barreras, en este caso, que encontramos en el contexto de decisión. Y bueno, este hallazgo, el del poder del default, de las opciones predeterminadas, nuestra preferencia por tomar las opciones predeterminadas, por quedarnos con el status quo, por no querer cambiar, hizo que en varios países se implemente este concepto de default para sus políticas públicas con respecto a donaciones. Las ciencias del comportamiento también juegan un rol fundamental en el desarrollo de un servicio, ¿no? De un buen servicio, entendido como el
ecosistema de partes que deben interactuar de manera perfectamente coordinada para brindar una gran experiencia. Perdón. Un ejemplo que me gusta mucho, un ejemplo muy interesante, es el siguiente. Es un caso real, por supuesto, que se dio en un aeropuerto de Houston, en Estados Unidos. El problema que enfrentaba el aeropuerto era un inusual, un número alto de quejas sobre el tiempo que esperaba la gente para recibir su equipaje, ¿no? Los pasajeros se quejaban de que al llegar a la zona de recojo de maletas, ¿no?, al costado de la faja transportadora, tenían que esperar mucho tiempo. Los encargados de la administración del aeropuerto decidieron hacer una especie de reingeniería del proceso, ¿no? Se enfocaron en los aspectos de operaciones y el aspecto logístico, y en particular contrataron a más personas encargadas de la recolección y manejo y envío de las maletas a la zona respectiva, ¿no? Este cambio, esta mejora, hizo que el tiempo de espera baje a 8 minutos, ¿no? Un buen tiempo, en el sentido de que era un tiempo similar al de espera al de otros aeropuertos parecidos. Sin embargo, las quejas persistían. Y es ahí donde el aeropuerto decidió indagar un poco más sobre las causas del problema, cuál era el trasfondo del problema. Y esta vez lo enfocaron desde un punto de vista de behavioral designers, digamos, de especialistas de las ciencias del comportamiento para el diseño de mejores experiencias. Al estudiar la experiencia, el recorrido, journey de los pasajeros que llegaban de un vuelo, notaron lo siguiente, que les tomaba 12% del tiempo, de los 8 minutos, les tomaba 8 minutos, y 12% del tiempo, es decir, un minuto, les tomaba caminar desde la puerta del avión hasta la zona de recojo de las maletas. Estaba ahí. Y una vez dentro de esta zona, esperaban 7 minutos, que era aproximadamente 88% del tiempo total de espera. En base a estos hallazgos, decidieron probar un enfoque de solución pensando ya no en la logística, ya no en el tema de operaciones o de personal, sino en la mente de las personas, en la mente de los pasajeros. Hicieron que los vuelos aterricen lo más lejos posible de la zona de recojo de maletas, haciendo que las personas tengan que caminar por 6 minutos y solo tengan que esperar, una vez que lleguen a la zona de recojo de maletas, por 2 minutos. Aunque el tiempo total se mantuvo en 8 minutos, las quejas se redujeron a 0. ¿Cuál puede ser la explicación de este cambio de percepción y finalmente de comportamiento? El tiempo, y esto es una explicación posible, el tiempo es una explicación posible desde las ciencias del comportamiento. El tiempo ocupado caminando hacia la zona de recojo de maletas se siente más corto que el tiempo sin hacer nada, ¿no? Se siente, objetivamente sabemos que no es, pero se siente más corto, ¿no? Que el tiempo sin hacer nada esperando junto a la faja transportadora. A este fenómeno psicológico se le conoce como aversión al tiempo muerto, o, si no me equivoco en inglés, idleness aversion, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquí las personas detestamos no hacer nada.
¿no? Bajo este fenómeno psicológico, las personas detestamos no hacer nada, ¿no? El tiempo sin hacer nada se nos hace psicológica, cognitiva, emocionalmente muy pesado. Es más, yo diría desproporcionadamente pesado. Un estudio encontró que las personas, los humanos, sobreestimamos en aproximadamente 36% el tiempo que pasamos esperando en una cola o en una fila. Por ejemplo, si estamos en el banco y esperamos realmente, ¿no?, objetivamente 10 minutos, nosotros sentimos, esto se comprueba al preguntarte, ¿no?, ¿cuánto crees que pasó? Nosotros sentimos que tardó un poco más, ¿no?, un poco más de 13 minutos. ¿Qué lecciones nos podemos llevar ya? Uno, no existe una realidad objetiva, la experiencia humana es subjetiva, maleable y por lo tanto es influenciable. Sobre eso trabajamos los behavioral designers. Podemos modificar la experiencia del usuario mediante la administración de su percepción. Y tres, las soluciones enfocadas en influir en la mente de las personas puede ser bastante, y esto es muy importante, bastante costo eficiente versus otro tipo de alternativas, incluso tecnológicas, ¿no? Y bueno, de esta manera hemos visto un ejemplo, una serie de ejemplos de lo que es posible lograr al usar las ciencias del comportamiento para crear soluciones a retos que requieren influir en la percepción y comportamiento de las personas. Sin embargo, lo que realmente hace que diseñemos como científicos es el uso de metodologías de experimentación para aceptar o rechazar las hipótesis o ideas de solución. El título de este conversatorio es Behavioral Designers, diseñando como científicos. El diseño como científicos no solamente está en que usamos insumos de la evidencia que estudian las ciencias del comportamiento, sino que usamos el método científico en nuestro proceso, y en particular, lo más importante diría yo, es que le damos un lugar especial y crítico a la etapa de experimentación. Recordemos que en el fondo todas las ideas que tenemos, todas las ideas que podamos diseñar, ideas de solución, por cierto, son hipótesis de lo que podría pasar en el futuro, pero que aún no hemos comprobado. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues mediante procedimientos experimentales. Podemos hablar sobre esto mucho más, pero simplemente quiero darles un vistazo de los aspectos más importantes. A la derecha ven una gráfica, ¿no?, un esquema de lo que es un ensayo controlado aleatorizado, que es el estándar, el gold standard de los métodos experimentales, el cual consiste, de manera general, en tomar una pequeña muestra de la población, en este caso puede ser población de usuarios, dividirlos y asignarlos a distintos grupos de manera aleatoria, randomizada. A un grupo se le da la versión status quo, la versión estándar, la versión sin idea de solución. La medicina sería el placebo. Y a los otros grupos, acá hay dos, pero podrían haber más, se les expone a los distintos tratamientos, y posteriormente se determina el tamaño de los efectos
entre grupos, ¿no? La diferencia de los efectos entre grupos y su significancia estadística. Y sí, hemos dicho placebo y grupo que recibe el tratamiento, porque este proceso de experimentación que hacemos en el mundo del diseño, cuando está bien hecho, cuando es experimental, cuando es científico, es el mismo que se usa, por supuesto, y de ahí viene en realidad del mundo médico, ¿no? Para probar, por ejemplo, para determinar, por ejemplo, eh, qué vacuna funciona, si una vacuna funciona o no, y cuál es su nivel de eficacia. Podemos leer lo que dice en el párrafo, bueno, del lado izquierdo, ¿no? Como dijimos, antes de implementar ideas, debemos determinar si realmente tendrán el efecto esperado. Antes de escalarlo a la población, antes de darle una idea a todos tus usuarios, lo correcto, lo científico, lo riguroso, lo seguro, es hacer un pequeño experimento. Un experimento en una muestra de la población, ¿no? ¿Cómo se hace actualmente? ¿Cuál es el status quo? ¿No? Las organizaciones, con un enfoque tradicional, perdón, implementan las ideas, ¿no?, que parecen más prometedoras, se basan en la experiencia o intuición de los expertos de la organización, en el mejor de los casos, pues estudios de intención de compra, ¿no? Les preguntan a las personas, ¿comprarías o no comprarías? ¿Te gusta o no te gusta? Eso es a lo que llegan, pero sabemos lo limitado que es cualquiera de esos enfoques. En cambio, los experimentos en el mundo de los negocios y políticas públicas permiten determinar, como dijimos, con rigor estadístico, el efecto de nuestras distintas soluciones. Podemos saber qué no funciona, y esto es muy importante, no solo es importante saber qué funciona, sino también qué no funciona, qué sí funciona, como dice ahí, y el tamaño del efecto. Hay mucho valor, por cierto, en descubrir a tiempo qué cosas son malas ideas, qué cosas no iban a funcionar. Imagínense que se implementa una idea de solución porque parece buena, prometedor, hicieron ahí un focus group, le preguntaron a la gente, ¿compras o no compras el producto? Y dijeron, sí, sí, lo compro. Y se lanza. Seguramente pueden pensar en varios productos, en varios casos locales. Sin embargo, la manera correcta es hacer un experimento y detectar si iba a funcionar o no antes de escalarlo, ¿no?, a toda la población. Y es una manera de ahorrar mucho dinero y tomar decisiones de negocios de manera rigurosa. Finalmente, nos permite determinar causalidad. Por ejemplo, el aumento de las ventas se puede atribuir a la campaña, digamos una campaña, si acá la intervención, si los estímulos, en lugar de una vacuna, era una campaña de comunicación, si los cambios, en este caso digo, si el aumento de las ventas se puede atribuir a la campaña y no a factores externos, como la mejora de la economía. De repente uno cree que hizo una campaña de comunicación y aumentaron las ventas porque la campaña de comunicación fue buena. No, de repente la mejora de la economía hizo que las personas tengan mayor poder adquisitivo y compren más. Mediante este enfoque experimental uno puede determinar, porque existe un grupo control, si es que cualquier cambio que ocurre en las ventas se debe al estímulo, y puede ser, bueno, he dicho una campaña, pero puede ser un programa, un servicio, un producto, una vacuna. Ok, 8:46. Para ir cerrando, y luego pasamos a la ronda de preguntas. Como les dije, Heurística es una consultora estratégica que ayuda a empresas a solucionar sus desafíos relacionados a la influencia sobre la percepción y comportamiento de sus usuarios. Nuestro trabajo, si es que lo puedo llevar si puedo hacer una analogía al mundo médico, es detectar qué problemas de salud, digamos, en la organización, en la empresa, tiene el cliente, determinar qué información necesita. Un doctor te evalúa
te pregunta qué molestias tienes, qué problemas tienen, y él o ella determina si es que se necesita más información, ¿no? Por eso nosotros también hacemos investigación del consumidor desde el enfoque de las ciencias del comportamiento, que es un enfoque bastante especial. Eh, Luego, con esa data, con esa información, podemos hacer un diagnóstico de la situación, dar recomendaciones, que serían los nudges, ¿no? Que ustedes ya conocen, y finalmente experimentamos para ver qué va a funcionar, y luego finalmente se escala a toda la población de usuarios. En los primeros 3 años de heurística, porque por cierto hemos empezado hace unos años nada más, en el 2018 hemos desarrollado más de 40 proyectos de investigación y de nudging, empleando las ciencias del comportamiento. Trabajamos con el sector privado en Perú, en Colombia. Podría decir que nos hemos especializado en 2 sectores, banca y seguros. También trabajamos con el sector público y ONGs para el desarrollo de políticas públicas, y con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano para el Desarrollo. Pensaba que una buena forma de cerrar lo que espero sea luego una conversación, es decirles dónde podrían aprender más de esta disciplina, de las ciencias del comportamiento. En primer lugar, invitarlos a que visiten lo pueden hacer de una vez, invito a que lo hagan de una vez a nuestra página web, que es heuristicalab.com, y en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, bajo @heuristicalab. Ahí tratamos de difundir las cosas que encontramos más interesantes sobre nuestra disciplina, damos tips, damos recomendaciones, y en un futuro no muy lejano espero ser el host, ¿no? de un blog o podcast en donde vamos a explorar todos estos principios de manera mucho más profunda. Bueno, además de nosotros, por supuesto que existen otros grandes referentes a nivel internacional, los verdaderos titanes de la disciplina. Para comenzar, para los que recién están entrando a este mundo, les recomiendo que busquen a Dan Ariely, vean los TED Talks de Dan Ariely, y una vez que ya estén más empapados en el tema, este es el libro que recomendaría leer. Es un libro relativamente denso, pero es un buen resumen de los últimos 40 años de los avances de la psicología social, experimental, guión, economía conductual, ciencias del comportamiento de los últimos 40 años. Y básicamente todo lo que tienes que saber, por lo menos los temas básicos, los temas fundamentales, están descritos en este libro por Daniel Kahneman, que es el premio de economía, el único, hasta el momento, psicólogo que ha ganado un premio Nobel de Economía justamente por sus aportes para el desarrollo de la economía conductual, que eventualmente se convirtió fue el cimiento de lo que dio pie al nudging theory, y que nos permite a los diseñadores tener todo este bagaje científico para crear soluciones más robustas, más rigurosas. Y eso es todo lo que tengo para ustedes esta noche. Muchas gracias, y quedo atento para sus preguntas, para responder cualquier pregunta que tengan. No sé si las leo. ¿Las leo? Sí. A ver, voy a leer el chat entonces. Es engañoso este concepto del default, y veo que es pregunta. Es engañoso. Creo que depende de las intenciones, depende del producto y depende de las intenciones de los que crean el servicio, ¿no? Depende para qué te están haciendo, para qué es el default.
Yo creo que no es engañoso, yo creo que es bueno si es que el default se hace, por ejemplo, para aumentar la cantidad de personas que quieran donar sus órganos. Personalmente creo que es positivo, pero podría ser engañoso si es que estás comprando un producto online y ya hay una opción preseleccionada por ti y no te has dado cuenta y te hacen comprar un producto de más. Por cierto, hay un concepto para los nudges malos, ¿ya? Entre comillas, los nudges, estos estímulos que de alguna manera te empujan a tomar decisiones, pero que no te llevan a tomar decisiones buenas, sino las malas, y las llaman sludge, sí, sludge, que en inglés es como el barro que se forma con la tierra, si no me equivoco, y la nieve, ya me pueden corregir al respecto, pero sí le dicen sludge versus nudge. Continúo, ¿cómo podemos medir la ética de ciertas decisiones al utilizar esos nudges? No lo sé, no lo sé. Creo que eso es una pregunta que cada organización debe, o cada profesional del behavioral design, cada profesional de la economía conductual debe decidir de manera independiente, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, en heurística, básicamente tenemos la regla de que no vamos a hacer nada para dañar a nadie, no vamos a hacer nada que consideramos, no vamos a usar nuestros conocimientos de psicología experimental y ciencias del comportamiento para crear un mal a la sociedad, no importa el dinero, ¿no?, que esté detrás. ¿Cómo emplea la percepción en un estudio si fuese como un instrumento? No sé a qué te refieres, si puedes parafrasear la pregunta, ya no sé en qué parte, en qué momento fue dicha. Hay cursos que no sean empresariales. Antes teníamos, por ahora no, hemos decidido enfocarnos en cursos empresariales, pero y supongo que te refieres a los cursos que tenemos en la web, ¿no? Invito a que vayan a la web, hay un tab que dice cursos, en este caso cursos empresariales. Ese mismo curso lo dictábamos el año pasado, hemos tenido 5 ediciones, no 15, 5 ediciones exitosas para el público abierto. Este año nos hemos enfocado en el público empresarial, pero en los próximos meses sí me gustaría abrir una sexta generación. Finalmente, adicional a las referencias de Daniel Kahneman, ¿nos puedes compartir, por favor, bibliografía donde podamos ver más ejemplos de nudges? Sí puedo, por supuesto, luego puedo compartir con el equipo de UTEC un documento donde tengo, digamos, la antología, la selección de los textos que en heurística creemos que son más importantes. Aunque la respuesta realmente más corta es: confíen en el Internet, busquen, googleen esta pregunta y seguramente van a encontrar muchos ejemplos interesantes. Comiencen por Dan Ariely, métanse de lleno en el rabbit hole de las ciencias del comportamiento y van a tener muchísima información, ¿no? La información es lo que sobra realmente ahora. Pero, como les dije, será un gusto compartir esa lista de textos, de libros que hemos curado para ustedes, que son las que compartimos en nuestras clases. Creo que eso es todo por ahora. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Hay aplicaciones enfocadas a solucionar violencia familiar. No lo sé, no lo sé. Es una buena pregunta. Me quedará como tarea, ¿no? Y lo que voy a hacer es literalmente googlear. Estoy pensando eso. No, no lo sé, pero lo buscaré. Lo buscaré. Y te invito, Sandra, a que nos sigas por redes, me sigas en LinkedIn, me pueden escribir directamente también para continuar esta conversación, por supuesto, ¿no? Y si puedo ayudar en algo, el trabajo de alguien, con toda confianza, escríbame y estaré muy, muy gustoso de darles una mano en lo que necesiten. 8:56, perfecto. ¿Alguna otra consulta que tengan para aprovechar en resolverla?
Creo que no hay más dudas por el Si no hay momento. ahora, Igual, en perfecto. todo caso, luego podrían contactarse contigo por Es, LinkedIn para hacer alguna consulta. sí, me imagino, Pedro del Carpio. Por si acaso, si es que hay otro Pedro del Carpio Carreño o en Heurística, ¿no? Pueden buscar Heurística y me encuentran ahí. Sí, no te preocupes, yo les comparto el enlace para que vayan directamente y no se pierdan tanto. ¿Tienen algún libro? Hay una pregunta, ¿tienen algún libro que esté relacionado a cómo, eso es un mensaje directo, lo puedo leer, creo, ¿no? ¿Tienen algún libro que esté relacionado a cómo iniciar una empresa? Me dice. No sé si desde ciencias del comportamiento hay algún libro para enseñar a cómo hacer una empresa, pero te puedo decir que la mejor manera de aprender cómo hacer una empresa es haciéndola, no estudiando. Haciendo la empresa vas a aprender a hacer una. Esa es mi recomendación, mi humilde recomendación. Gracias, muchas gracias. Los, los espero en redes sociales. Muchas gracias. Un favor, Pedro, ¿podrías Sí. compartir la diapositiva donde Mm, habla para la asistencia? ujú. Yo A ver, también les estoy compartiendo el link por el chat para que los que se les haga más fácil puedan entrar directamente desde ahí. Ajá, esa de ahí, gracias por la de arribita, participar del evento y hay una más, ¿no? la de Ah, arribita, ajá, esa. ahí está, registre. Ujú. Gracias, Alejandro. Gracias a todos y a todas Yo por les estar voy a compartir conmigo. igual tu perfil para que te puedan contactar en caso tengan alguna duda adicional. Y yo tengo este Y documento, este PDF con la selección de textos que mencioné. Te lo sí, si puedo pasar gustas, también, ¿no? sí, Y tú y ya se lo los difundes. compartimos a ellos por correo, no hay problema por ese lado. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gracias, Pedro. Catherine. Chao. Buenas noches. Lo dejo. Sí, lo dejo.